Cámara, por favor. Aguilera, su cámara. Bien, quedó pendiente un punto, la clase anterior, sobre el tema 2 y nos faltaba otro punto para terminar el tema. Ahora lo vamos a hacer las dos cosas. Primero, por supuesto, lo que quedó pendiente antes, ¿verdad? Enseguida les comparto la pantalla. Era lo que nos faltaba, o sea, ver cómo es el comportamiento de las sustancias minerales disueltas. Nosotros hasta acá vimos que habían diferentes tipos de erosión, eh, de erosión por abrasión, por acción hidráulica, por atrición y por cincelado, ¿verdad? Pero todo eso era para, bueno, el primero era por corrosión, perdón, corrosión. La corrosión, teniendo en cuenta que la corrosión es un efecto químico, es la descomposición. Bueno, lo demás es físico, o sea, el cincelado, la acción hidráulica y la atrición es físico, pero es, la corrosión es química. De tal manera que vamos a hacer un poco de énfasis en la corrosión, porque no lo hemos visto bien. Y eso es lo que decía yo, sucede en nuestro país, propiamente en el altiplano. Allá en el altiplano nosotros sabemos de que es un clima muy diferente al de acá. Allá es frío y es seco, de tal manera que no hay vegetación, no llueve mucho y tenemos la formación de los grandes salares o lagos, ¿verdad? El Salar de Uyuni y un montón de salares más que hay. El Salar de Uyuni se lo conoce todo el mundo porque es el más grande del mundo en cuanto a salar, pero hay cientos de salares allá, más pequeños. Y entonces vamos a ver cómo funciona la cosa esta, cómo es la erosión allá, cómo es el transporte, cómo es la depositación y qué forman finalmente. Eso lo vamos a ver a través de un dibujito que ya lo encontré y que enseguida lo vamos a ver.
Aquí está. ¿Están viendo mi pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero, se ve. Bien. Acá tenemos, esto que se ve acá es una cuenca, que es el lugar donde llegan todos los materiales que son arrastrados por el río. Esto puede representar el mar o puede representar otro río o un lago, etcétera, una acumulación de agua. Ahí llegan todos los ríos y ahí depositan los materiales que desde los cerros arrastran. Eso ocurre siempre. Nosotros acá en Santa Cruz tenemos la costumbre o el ejemplo de ver en este momento, por ejemplo, cuando ha llovido mucho, salimos al Piraí y vamos a ver que el Piraí está lleno de agua y que el río Piraí está erosionando, está trayendo desde allá, desde las montañas, desde la angostura, está trayendo estos pedazos de rocas y los trae y los deposita a lo mejor alguna parte en el río Piraí. El río Piraí los deposita en su río o si no los lleva, a los más livianos los lleva y el río Piraí va y se pone en contacto más abajo, allá naciente, con el río Grande o Guapay. Lo lleva hasta ahí. El río Grande, Guapay, sigue para el norte y va y se junta con el río Chimoré, con el río Surutú, con el río Ichilo, con todo eso se van y se juntan y finalmente llegan hasta el río Madera, allá en Beni y Pando, río Madera. Y ese río Madera es un gran río que es afluente del río Amazonas. Y el río Amazonas, por supuesto, es el que... ¿Dónde desemboca el río Amazonas? Pregunto. ¿Dónde desemboca el río Amazonas? ¿Dónde llega el río Amazonas? Al Océano Atlántico. Al Océano Atlántico. Muy bien. ¿Quién respondió? Guaita. Yo dije Guaita. Guaita. ¿Y los otros no sabían? ¿No sabían que el río Amazonas desemboca en el Atlántico? Andan mal en matemáticas, ¿no? Andan muy mal en matemáticas, ¿no? Menos mal, Guaita los ha salvado. Guaita los salvó porque iba a empezar a preguntar uno por uno y a poner, por supuesto, negativos a los que no hayan sabido. Muy bien, Guaita, enseguida lo anotaba, más acuerdo, ¿ya? Al Atlántico, pues llega. El río Amazonas llega al Atlántico, compañero. Eso es de escuela. No es de secundaria siquiera, de escuela, primaria. Y ustedes están ya en tercer semestre de la universidad. Bien. Seguimos. Entonces, esto desemboca acá, todo el río Piraí, entonces, como decíamos, se va y se une con otro río y finalmente pueden llegar al mar a través del río Amazonas. Bien, pero fijémonos aquí, supongamos que los ríos, supongamos que esto que tenemos acá es el río Piraí y que desde los cerros otros ríos más pequeños, como el río Espejillos, por ejemplo, que son ríos más pequeños, van y desembocan al río Piraí. ¿Qué llevan? Llevan pedazos de rocas de todos los tamaños, unos grandes que se van haciendo más chicos cada vez que son más distancia transportada.
porque con la distancia se van desgastando y se hacen más chicos, y al final llegan más pequeños al río Piraí, o sea, a la cuenca. Esto sucede aquí en Santa Cruz porque llueve mucho, han visto el aguacero de ahora, entonces tiene mucha fuerza el agua y sucede eso. Eso es lo que más o menos hemos visto hasta ahora en cuanto a la erosión. Pero ¿qué sucede allá en el altiplano? En el altiplano, este otro ejemplito, el que está abajo. En el altiplano ocurre una cosa diferente. El clima allá es seco, no llueve, y es frío. Los cerros principalmente están formados por volcanes como este. Aquí esto sería la cordillera occidental. Y acá estaría, por supuesto, la cordillera oriental. Así está Bolivia. Enseguida le voy a mostrar un corte. O sea, un dibujo también de cómo es la topografía en Bolivia. Entonces, la cordillera oriental la cordillera oriental y aquí la cordillera occidental. La occidental formada por volcanes. Desde ahí, las aguas de los pequeños ríos que hay ahí, que son originados, esos ríos son originados no porque llueva, sino porque la nieve o el hielo se derrite y van y forman pequeños ríos. Y esos ríos van y desembocan en los lagos que hay allá, como por ejemplo el Salar de Uyuni. Vamos a ver que este es el Salar de Uyuni. Vamos a ejemplificarlo así. De tal manera que desde la cordillera oriental y de la cordillera occidental hay ríos pequeños que llegan al Salar de Uyuni. Entonces, ¿y qué llevan ellos? ¿Llevan materiales igual que acá, que en Santa Cruz? Por supuesto que no, porque allá los ríos son pequeños. Entonces, ¿qué hacen los ríos allá? Los ríos lo que hacen es disolver o descomponer, si quieren ustedes. Estoy utilizando dos términos, ¿verdad?, propios de la disolución y la descomposición. Son términos que hacen referencia a una acción química. O sea, que las aguas químicamente lo descomponen a los minerales que hay acá en la roca. A los minerales que hay aquí en la roca lo descomponen, de tal manera que ellos lo que transportan hacia el Salar de Uyuni no son minerales, son iones, o sea, elementos. Me imagino que todo el mundo sabe de que los minerales están compuestos por elementos, ¿verdad? Y los minerales a la vez forman roca, eso lo vamos a ver después. Entonces estos iones, que son elementos, son transportados, después de haber disuelto a los minerales aquí, son transportados y los hacen llegar hasta el Salar de Uyuni, desde todas partes. Aquí al Salar de Uyuni entonces llegan iones o elementos. Vamos a poner como ejemplo el ion de sodio y el ion de cloro. Esos iones vienen y acá están en el agua que trae, y de pronto, como el ambiente allá habíamos dicho que es seco, entonces hay mucha evaporación en ese lugar, en todo el altiplano. Hay mucha evaporación porque el ambiente es seco, no hay humedad en el medio ambiente. Por eso cuando uno va a La Paz o al altiplano, a cualquier parte del altiplano, se reseca nuestra piel, nuestras orejas, nuestros cachetes se parten, por todas partes sentimos la sequedad del medio ambiente. Entonces, el agua que hay en esos lugares, en el salar, por ejemplo, se evapora constantemente. Y eso hace
que estos iones se concentren ahí, porque los iones obviamente no se evaporan, pues. Se evapora el agua, el H2O, pero el sodio y el cloro que tenemos como ejemplo no se evaporan, pues se quedan y se concentran aquí en el salar, en el lago. Y después, por supuesto, se saturan de estos iones. Se satura. ¿Qué significa la palabra saturar? Eso es química. Sobrepasa el límite, ingeniero. ¿Qué es saturar? Es cuando el agua ya no puede, digamos, disolver más cantidades de sales, se puede decir. Cuando ya está completamente saturado, digamos. ¿Saturado en qué? Digamos, del agua, digamos, puede disolver cierta cantidad de diferentes tipos de sales. Al momento Ya. que llega a la saturación, quiere decir que ya no puede seguir disolviendo más sales, ya que si comienza a disolver más, va a haber una precipitación ahí. Correcto. Cuando- Correcto. Otro ejemplo, les voy a preguntar. ¿Cuándo un aula está saturado de alumnos? Cuando no Cuando hay todos los más asientos están ocupados. sillas, Cuando está Exacto. lleno. cuando no hay más sillas y mesas Cuando llega a su disponibles. límite de capacidad. Cuando no entra ni un alumno más en el aula, ¿verdad? Se saturó de alumnos. Bien, la definición que da aquí Edison, está correcta, también le debo la nota, ¿ya? Bien, eso Gracias, es ingeniero. saturación, entonces, eso es saturación. Entonces acá, en este ambiente, se satura de esos iones el ambiente, o sea, hay demasiados iones de sodio y potasio, entonces ya no pueden estar libres ellos, ya no pueden estar como iones, entonces empiezan a reaccionar unos con otros. Entonces pues, empieza a reaccionar el sodio con el cloro para formar cloruro de sodio. ¿Y qué es el cloruro de sodio? La sal común. La sal común. ¿Quién respondió? White también. Guaita, le debo 2. Ok, gracias. Cloruro de sodio entonces forma. Y así, por supuesto, estamos poniendo un solo ejemplo de un solo mineral. Muchos minerales se forman de la misma manera y al mismo tiempo. Por ejemplo, el carbonato de calcio, el sulfato de calcio, los boratos, los nitratos. Muchos de esos minerales se forman aquí. Y al combinarse ya y al formar minerales, ya dejan de ser iones libres, se saturan, como dijo el compañero, y precipitan. Precipita ya como minerales, o sea, se asientan como minerales. Y por supuesto, de los ceros sigue llegando más mineral y sigue formándose otros minerales, etcétera. Siguen llegando sustancias, siguen llegando iones y siguen formándose minerales. Con el tiempo, por supuesto, habrá una acumulación grande aquí de minerales, como en el caso del Salar de Uyuni, que ya prácticamente está lleno de minerales, ya casi no tiene agua, ¿verdad? Entonces está lleno de todo tipo de minerales. Esos minerales en este momento son minerales todavía, pero con el tiempo, todo ese material que tiene el Salar de Uyuni aquí se va a convertir en rocas. Se va a convertir en rocas, se van a endurecer todo esto y se van a convertir en rocas. Y esas rocas, con el tiempo, van a ser plegadas. ¿Cuál era el proceso que produce pliegues? Preguntó. Lo vimos ayer en la clase anterior. ¿Cuál es el proceso que produce pliegues? Orogénesis.
La orogénesis. ¿Quién respondió? Aguilera. Aguilera, le debo, anote. Entonces vendrá la orogénesis y lo plegará a todo esto y acá se formarán montañas en este lugar. Ya no será un lago. Cuando venga la orogénesis se formarán montañas y esos cerros que se formen estarán formados por sal y otros minerales. Todos los que se han formado acá, todos esos minerales van a estar formando cerros. Y esto no es un cuento que yo me lo invento, ¿no? Esto es así. Así se formaron los cerros de sal que actualmente existen. No sé si les comenté, en un pueblo que se llama Entre Ríos, entre Villamontes y Tarija. Uno va a ese lugar y hay cerros, como los de la Angostura, así cerros grandes, y uno tira un martillazo ahí a esa roca, ¿y qué es? Sal. De ahí traen sal para el ganado. Los terrones que seguramente ustedes han visto por todas partes, que venden terrones de sal, lo traen desde ahí. Porque en ese lugar hay cerros de sal, que se formó exactamente como se está formando ahora en Salar de Uyuni. ¿Qué quiere decir? Que hace varios millones, muchos millones de años atrás, ahí en ese lugar el ambiente era igual que en el altiplano, es decir, era frío y era seco. Ahora ya no es así. Ahí donde hay esos cerros de sal, ya no son cerros pelados, son cerros como aquí en la Angostura, igualito, que tienen muchos árboles por todas partes. Un ambiente muy parecido aquí al de Santa Cruz. Sin embargo, los cerros son de sal, porque el clima cambió rotundamente. En épocas pasadas era frío y seco. Yo hice un trabajo con unos alumnos de la universidad y he publicado, se los voy a mandar ese trabajo para que ustedes lean cuál fue el origen de esas sales de ahí, de ese lugar. Entonces, así actúa la situación aquí, en este ambiente frío y seco, y cuando, o sea, en el altiplano de Bolivia y en el oriente de Bolivia actúa como en la parte de arriba. Después vamos a volver a esto otra vez, pero ya con otros conceptos más. Por ahora lo dejamos ahí. Vamos a anotar. ¿Hay alguna pregunta, perdón, respecto a esto? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó claro todo? Bien. Seguimos. Entonces, acá tenemos la lista. Vamos a empezar a las deudas. Ayala le debía, ¿verdad? ¿O no era Ayala? ¿A quién debía? Hola, ¿me están escuchando? Ingeniero, esa creo que no es la lista del grupo. Sí, perdón, no es no estamos en el grupo. Sí, correcto, gracias.
Ah, era Aguilera, perdón. Aguilera yo le debía, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Quién más? Guaita, Inge. Guaita. ¿Quién más? Inge eran 2 puntos. Ah, sí. Galván, ingeniero también. Gracias, Inge. Galván. ¿Ya quién más? Bueno. Seguimos. Vamos a continuar entonces con el último punto de este tema, que es el nivel de base y perfil de equilibrio de los ríos. Bueno, lo leen esto después, yo les voy a explicar un poco de esto. Vamos a buscar otro dibujito entonces. Acá está. Si tenemos una montaña, bueno, en principio el concepto de nivel de base, primero se los digo, después lo explicamos, es que los ríos en cualquier ambiente, o sea, cuando me refiero al ambiente es en cualquier zona donde llueve mucho o donde llueve poco, por supuesto tienen diferentes comportamientos, pero siempre habrá desgaste. El río siempre trata de desgastar. Ahora ya sabemos que ese desgaste se llama erosión y que puede haber una erosión física y puede haber una erosión química como la que acabamos de ver, lo del Salar de Uyuni. Entonces, en toda situación los ríos desgastan. Desgastan, ¿por qué? Porque tienen una pendiente los ríos y por supuesto van desgastando por fuerza de gravedad del agua. Y los ríos siempre van a una cuenca, terminan en una cuenca. Entonces, ¿qué será una cuenca? Es el lugar donde llegan los ríos. Los ríos pequeños llegan a otro río. Los ríos más grandes llegan a otro río más grande. Y finalmente los ríos más grandes llegan al mar. Y allá, cuando digo llegan, las que llegan son sus aguas, ¿verdad? Y por supuesto, las aguas llevan todo lo que pueden. Arrastran o transporta, se llama. Primero los desgastan allá en los cerros, o sea, lo erosionan. Después lo trasladan o lo transportan. ¿Hasta dónde? Hasta la cuenca. Ya hemos dicho que la cuenca puede ser otro río, puede ser un lago o puede ser el mar. Entonces, una montaña como esta puede ser desgastada a través del tiempo por un río que lo atraviesa. Cuando la montaña, por ejemplo, tenía esta altura, fue desgastada porque acá llegaba, aquí era la cuenca de los ríos, aquí llegaba.
a esa cuenca, a ese nivel que se encuentra acá, donde llegan los ríos, se le llama nivel de base también, o cuenca, o nivel de base. Entonces los ríos van desgastando, por supuesto, cuando está acá el cerro, acá los ríos corren muy fuerte, tienen mucha capacidad, mucho caudal, y erosionan mucho, pues, ¿verdad? Y va desgastando el río, lo va desgastando. Cuando está ya a esta altura, la mitad más o menos, obviamente que ha perdido ya el río la capacidad de desgaste. Ya no desgasta mucho, ya no tiene mucha fuerza, pero sin embargo sigue desgastando. Llega a este nivel con menos capacidad todavía, pero sigue desgastando, fíjense. Hasta llegar a una situación en que el río casi ya no desgasta, porque la pendiente ya es muy suave y por supuesto está prácticamente el cerro al mismo nivel que la cuenca o al mismo nivel que su nivel de base. Por lo tanto, ya prácticamente no erosiona. Y lo que tiende el río, si sigue erosionando poquito, es a que el río tenga el mismo nivel que el nivel de base, la misma altura. Eso casi nunca se da. Eso casi nunca, siempre los ríos tendrán algo de pendiente para poder moverse. Cuando el río llega a esta situación de casi alcanzar la altura del nivel de base, entonces se dice que el río encontró su perfil de equilibrio, porque ya no está desgastando prácticamente nada. ¿Y qué ocurre? Pregunto, ¿qué ocurre cuando esto se desgastó? Cuando esta cordillera se desgastó, ¿qué ocurre? Pregunto. Isostasia. Isostasia. Muy bien. ¿Quién? Guaita, Inge. Bueno. Isostasia. Por supuesto, aquí empieza a actuar la isostasia porque es como si le hayamos cortado una parte, la parte de arriba de esta montaña. Nosotros sabemos que la montaña tiene raíces, así lo hemos visto. La raíz está dentro de la astenosfera, la raíz está dentro de la astenosfera de todas las montañas, de todas las cordilleras. Y entonces cuando se le saca, cuando se desgasta la parte de arriba, esto empezará a subir para compensar lo que ha sido erosionado. Por eso dije siempre, todos los temas tienen relación y lo vamos a seguir viendo así hasta el final del curso. Hay que acordarse que hay que aprender todo. O sea, quien no aprendió isostasia no va a poder. Pues. Ya tienen que ponerse, tienen que preocuparse porque no pueden pasar ningún examen si no saben tectónica de placas y no saben isostasia. Porque peor, eso no existe en ningún libro, no se puede copiar. Pregúntale a los compañeros que están ahí, que están repitiendo. Más del 60%, más del 70% repiten. Porque se van con la esperanza de copiar. Imposible. Hay que aprender aquí las cosas. Esta explicación no está en ningún libro.
ni en YouTube. Como a ustedes ni siquiera les gusta ver en YouTube, simplemente llevan para querer copiar ese momento. ¿De dónde le va a dar el tiempo, Juan? Y escriben unas cuantas cosas que yo me doy cuenta al tiro de que son copiadas. Por eso cuando estamos en la próxima clase le pregunto y nadie sabe, bueno, porque copiaron. Ahora tienen que aprovechar, jóvenes. Los que entiendan, traten de que se quede bien en su memoria, y los que no entiendan, pregunten. Es el momento. Bien, entonces, por supuesto, aquí actúa la isostasia, que empieza otra vez a levantar eso. Eso es lo que ha ocurrido en la chiquitanía, les decía yo. Allá en San Javier, San Ignacio, Concepción, San José. Así eran las montañas allá. Ahora casi no hay montañas, pero ha sido elevado lo mismo. Y las raíces que estaban acá han salido. Todas las rocas que vemos ahí en esos pueblos son rocas que han salido y que antes eran raíces de montaña. Ahora ya están arriba. Por eso es que los científicos pueden comprobar la acción de la isostasia. Bien, no es que el cerro otra vez volverá a tener la misma forma, no. Si quedó así casi plano, esto se suspenderá así casi plano, pero se suspenderá plano. Así es la chiquitanía, ya no tiene muchos cerros, casi es plano, pero se conserva esta morfología, esta forma se conserva plana, pero más arriba. Por supuesto, estamos hablando más arriba sobre el nivel del mar, que es a la vez su nivel de base. Bien, ¿se entendió lo que es nivel de base, jóvenes? ¿Alguna pregunta sobre lo que no hayan entendido sobre nivel de base? Ahora pregunto, ¿cuál es el nivel de base del río Espejillo? Conste que lo dije, ¿no? ¿Cuál será? No interesa, a ver, no interesa que den el nombre que se llama su nivel de base o que se llama su cuenca. Quedamos en que cuenca es igual que nivel de base. Cuenca es el lugar donde van y desembocan los ríos y llevan toda su carga. Y también a la vez es su nivel de base. Entonces, ¿cuál será la cuenca del río Espejillo? ¿En Río Piraí, ingeniero? El río Piraí, lo dijimos. El río Piraí, pues. Y así el río Piraí será la cuenca de muchos ríos pequeños que son afluentes. ¿Saben lo que es afluente, verdad? ¿Qué es un afluente, Cádiz? Por así decirlo, secundario. ¿Cómo? Son secundarios, por así decirlo. ¿Qué es secundario? ¿Qué cosa es lo secundario? La palabra está bien, secundario, pero ¿qué es lo que es secundario? Podría decirlo que es como una subdivisión, por así decirlo.
¿De qué? ¿Subdivisión de qué? Estamos hablando de... Es, no, no es la parte principal, es lo que le sigue, por así decirlo. ¿Pero de cualquier cosa? Afluente Bueno, en este caso sería de los ríos, ¿no? de O los sea, que es ríos. como, Son ríos secundarios. Son ríos secundarios. Pero a la vez, ¿qué será un río secundario? Es un río que llega a otro río. Entonces, afluente. Por ejemplo, el río Palometilla, el río Espejillo. El río Espejillo es un afluente del río Piraí. Y así muchos ríos pequeños también serán afluentes del río Piraí, porque el río Piraí no es un solo, pues, o sea, no se forma, no es solito, es la acumulación de muchos otros ríos pequeños que llegan a él y son los afluentes y dan lugar a que se forme el río Piraí. Bien, les demos un anote a Cádiz y a Guaita, enseguida los anoto. Entonces, esos son afluentes, ¿verdad? Los ríos secundarios. A ver, vamos a ver. No sé por qué no aquí está. Cádiz, ¿verdad? Cádiz y Guaita. Ya. ¿Qué otra cosa? ¿Algún otro comentario sobre afluentes, sobre nivel de base? O sea, que la cuenca del río Espejillo, la cuenca, es el río Piraí, y a la vez es su nivel de base. O sea que el río Espejillo erosionará por donde pasa, a todos los cerros por donde pasa, hasta que lleguen esos cerros más o menos a la altura del río Piraí, que obviamente está más abajo, por eso los ríos Espejillo, el río Espejillo erosiona porque está más arriba. Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ingeniero, las quebradas que también pueden pasar, digamos, que a veces vienen del Jardín de las Delicias, o lo que es también cuando uno va de Espejillo, ¿esos también son como afluentes que van al río Piraí? Así es, todos los que desembocan en el río Piraí son sus afluentes. ¿Usted Ya, no importa. conoce el Jardín de la Delicia, Edilson? Sí, ingeniero, he ido. Ya, muy bien. Son lugares muy bonitos. Ya saben que existe el ingeniero, ¿cómo les dije? Me olvidé su... Vargas, Limber Vargas, que es el que organiza viajes. Y ahí vale la pena ir con él para aprender muchas cosas, principalmente a desenvolverse en el campo. ¿Usted fue, qué otros lugares conoce por acá cerca, Edilson? Yo por acá, ingeniero, he visitado más lo que es Angostura, lo que es también la parte de Tarahumá, también Espejillo, Cuevas. Más o menos esos lugares por ahí nomás, ingeniero. Está No, bien. también cuando fui a Roboré. Correcto. Listo. No, Entonces, aunque uno cuando va a Jardín de las Delicias, es mejor si ve movilidad. Eso sí, fui en bici con otros compas y fue lejito. es lejos, sí. Lo mismo que Espejillo también. Pero Espejillo está muy cerca. hay gente que va incluso a pie. Hay jóvenes que van a pie hasta Espejillo, pero ya Jardín de la Delicia es más lejito, y si no van con Limber Vargas, pueden ir por su cuenta también
porque hay movilidades que cada rato están yendo para allá, que salen desde el Torno, desde San José, creo que salen, y van a esos lugares. Ingeniero, en la parte Sí. de Espejillo hay como, mucho, en la parte de lo que es Jardín de la Delicia en sí es como si hubieran 3 cascadas, ¿no ve? Pero Sí. no es como si tuvieran muy relacionada una con la otra. ¿Esa mano a qué se debe? Perdón, no entendí. Ya, lo que pasa es que en sí, digamos, la primera quebrada cuando uno va a lo que es al Jardín de la Delicia, está a cierta altura, ¿no ve? Luego Sí. de eso hay una cascada que está más abajo, y luego de eso hay una tercera cascada. Sí. Esa, en sí, esa cascada que van, digamos, de cada uno, ¿desembocan también al mismo lugar, las 3? ¿Están interconectadas? Hay ríos que tienen muchas cascadas, como en Cueva también, es el mismo río que ha formado 3 cascadas, ¿verdad? En Espejillo yo conozco un río que ha formado 3 cascadas, pero puede haber otro río al ladito que forme otras 3, ¿verdad? Entonces, no hay problema eso porque las cascadas simplemente se forman por erosión. Como es alto, los cerros son altos, entonces cuando hay mucha agua, en tiempo de lluvia como ahora, el agua cava en algunas partes más que en otras y va formando cascadas. Ese puede ser un origen. Otro origen puede ser que se rompa la roca y a través de una falla se baja un bloque, se baja, entonces ahí forma otra cascada, ¿verdad? Y más abajo hay otra falla que también se baja un bloque y ahí forma otra cascada. Pueden tener diferentes orígenes, pero solo esto se da en zona de río joven. Ustedes saben, como ya lo vimos, ¿verdad? Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre el nivel de base? Bueno, vamos a ir al siguiente tema. El siguiente tema es, ¿están viendo mi pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bueno, componentes de la corteza terrestre, dice, ya estamos entrando un poco más específico a ver nuestro planeta. Componentes de la corteza terrestre. Y vamos a empezar desde lo más pequeño, como son los elementos. Lean todo esto, que son datos que ustedes ya conocen. Nosotros vamos a ir directamente a explicar un poquito este cuadro, donde tenemos una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos, ¿verdad? Que son los principales elementos que forman las rocas de la corteza terrestre. Y hablamos de la corteza terrestre, no estamos hablando del manto ni estamos hablando del núcleo, de la corteza terrestre, porque es la que nos interesa en realidad. Ahí están las rocas que nos interesan. Nosotros estudiamos las rocas, estudiamos geología porque la geología nos interesa. Nos interesa sus rocas, porque ahí están los hidrocarburos. Nos interesan sus rocas, porque con esa roca construimos. Nos interesan sus rocas también, porque a partir de las rocas se forman los suelos. Y nos interesan los suelos porque los suelos dan lugar a la vida vegetal. Y la vida vegetal nos interesa porque es parte del medio ambiente. Y ustedes van a ser ambientalistas. Por eso nos interesa todo esto.
Entonces, los principales componentes de la corteza terrestre o de las rocas de la corteza terrestre son estos 11 elementos. Pero fíjense la proporción en que se encuentran. El oxígeno, 46.6%, o sea, casi el 50% porcentualmente es oxígeno. Casi el 50% solo es oxígeno. No podría ser de otra manera porque nosotros, esta composición, esta cantidad de oxígeno que tiene nuestro planeta, es justamente lo que dio origen a que haya vida. Si no haya habido esta proporción, seguramente no existiría la vida que tenemos ahora. La vida a lo mejor ha podido ser de otra forma, con otro tipo de vivientes que hayan necesitado menos oxígeno para vivir. Entonces, habría sido diferente la vida. O a lo mejor ha podido haber más oxígeno, 80% de oxígeno a lo mejor. Y también la vida tendría que haber sido diferente, con vivientes que necesitan más oxígeno para vivir. A lo mejor más inteligente, porque el oxígeno es parte de la capacidad intelectual de un ser. Mientras más oxígeno consume, hay más posibilidades que se desarrolle su inteligencia. Entonces, pero tenemos este 50% y aquí estamos nosotros, viviendo con este 50%. Por eso vivimos. Si fuera menos, ¿qué tal que tendríamos que comprar el oxígeno para vivir? A lo mejor algún día llegue eso. Entonces, no existiría vida. Después, el segundo elemento importante en cuanto a su cantidad es el silicio. Y así va los dos, miren, la mitad, pero bueno, es gran cantidad de silicio también. Perdón, sí, de sílice. O silicio, sí, es lo mismo. Silicio, no sílice, disculpe. Esto es silicio, no sílice, porque la sílice ya es otra cosa. Esto es silicio. Ténganlo en cuenta porque después vamos a volver a esto y no quiero confusiones. Esto es silicio, no sílice. La sílice es la mezcla del oxígeno con el silicio. Es otra cosa. Entonces, de ahí va disminuyendo, fíjense, el aluminio, el hierro, etcétera, ¿verdad? Pero acá, ni por casualidad, hay algunos elementos importantes, como por ejemplo el oro, la plata, ni siquiera el cobre está, porque esos son más escasos. Y fíjense, esos más escasos son los más importantes. Son los que el hombre utiliza más. El único importante aquí, bueno, para la vida el oxígeno, por supuesto, pero para el uso del hombre, el hierro, el titanio. Después todos son importantes, por supuesto, el hidrógeno para formar agua, etcétera, ¿verdad? Bien. ¿Y qué pasa con el resto de los minerales? Estos son en total el 99% de los minerales que existen y que son importantes. El otro 1% son los minerales raros. Fíjense, y son gran cantidad, porque aquí solamente hay 11 elementos, no minerales, elementos. ¿Y cuántos son los elementos en la tabla periódica? Pregunto. ¿127? Si no me equivoco. Sin contar algunos que
teóricamente existen, pero que no se los han encontrado. 118. 118. 118. 118. Ya. Entonces, aquí no hay más que 11. Los 117 no aparecen, ¿verdad? Y esos son el 1%, o sea, son muy escasos. Bien, a partir de los minerales, perdón, a partir de los elementos se forman los minerales. Los minerales se forman por la combinación de elementos o iones. Y a estos minerales ya son compuestos, ya, porque ya no son simples, ¿verdad? Son compuestos. Compuestos por más de un mineral. Dos elementos se unen y forman un compuesto, y ese compuesto es un mineral. Leamos a ver cuál es la definición de un mineral. Exceptuando los materiales amorfos, dice. Amorfos quiere decir que no tienen forma, que no han cristalizado, que no son minerales. Ya lo vamos a ver después. Los minerales son sustancias inorgánicas. Cuidado con esto. Son inorgánicas, cristalinas y naturales. Cualquier mineral que hace el hombre no es un mineral, porque tiene que ser natural, no artificial. Y cada especie, o sea, cada clase, cada especie de mineral tiene su propia variedad específica de estructura cristalina. O sea, los minerales no es tan simple como nosotros creemos. Los minerales crecen obedeciendo a unas reglas naturales siempre fijas. Los átomos de cada mineral se disponen ordenadamente, no es de cualquier forma. Un mineral no está compuesto de un montón de átomos con cualquier disposición, no. Están dispuestos ordenadamente. Y la consecuencia es que el mineral es un cuerpo, cuando cristaliza, ya lo vamos a ver, es un cuerpo geométrico con caras bien definidas, como si se lo hiciera artificialmente, como si se lo cortara y se le diera forma de cubo, forma de prisma. Así son los minerales. No es un montón de materia sin forma. Porque ellos siguen leyes físicas naturales para formarse. Y también siguen leyes químicas para formarse. No es que un mineral está formado químicamente por elementos sin que tenga una cierta cantidad o una cierta proporción. No es así. Siguen reglas, porque eso cada mineral tiene su fórmula química. Por ejemplo, la sal. La sal, ¿cómo es su fórmula química de la sal? Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. ¿Cuántos iones de cada uno? 1 y 1. 1 y 1. Porque los dos tienen valencia 1, ¿no? Sí. Trabaja con el negativo del cloro. Sí, uno negativo y otro positivo. Cloruro de sodio. Y esa es su fórmula. Y siempre será así. O sea, si no es así, no será sal. Si de pronto usted se uniera, aunque no va a poder, pero se uniera 2 de sodio por 1 de cloro,
eso ya no es sal. La sal es cloruro de sodio 1 y 1. Clorato de sodio. ¿Perdón? No sería cloruro de sodio porque ya trabajaría con 2. Claro. Aunque el cloruro tiene su valencia es +1, +3, +5. Trabajaría con el 3 y sería clorito, perdón. Clorito de sodio. Clorito de sodio. Que el clorito de sodio ya no es sal. Entonces, y así para todos los minerales. Para todos los minerales es lo mismo. Y la naturaleza es lo que lo hace así. Allá en los salares usted va a encontrar sal. Y no es que alguien fue a hacer la sal del salar de Uyuni, ¿no? Nadie la fabricó. Eso es natural. Así se fabrican solos, siguiendo leyes naturales. Sigamos entonces leyendo esto. Tiene entonces una estructura cristalina que enseguida vamos a ver esto. Dice, exceptuando la inevitable presencia de impurezas, algunos tienen impurezas, y elementos traza, algunos tienen algunos elementos metidos por ahí, ya vamos a ver. La composición química puede ser constante, lo que yo les decía. La composición química siempre va a ser constante. Como ser, por ejemplo, el cuarzo también. El cuarzo es un mineral. ¿Conocen cuarzo? ¿Quién conoce cuarzo? Cuarzo hay por todas partes. En la calle, usted sale a la calle o ahí en donde está en este momento, a lo mejor en sus zapatos le ve un poquito de tierra. Ahí hay unos granitos muy duros. Eso es cuarzo. ¿Arena? La arena. Una caminada de arena, la mayoría es cuarzo. Ese cuarzo está formado por dióxido de silicio. Dióxido de silicio, o sea, 2 oxígenos, 1 silicio. Y siempre tendrá esa fórmula. Entonces, la composición química siempre será la misma para el cuarzo. Constante será eso. Y así todos los minerales tendrán una composición química determinada, por eso tendrán una fórmula determinada. O sea, hay un aspecto físico que es constante y un aspecto químico que también es constante. Por ejemplo, acá, los minerales se forman, ¿verdad? Formando figuras geométricas, decía yo. Por ejemplo, esto es una foto de un mineral. Entonces, los minerales cuando cristalizan siguiendo leyes, siguiendo reglas naturales. Y en el aspecto físico, algunos tienen una forma y otros tienen otra forma. En general hay 7 sistemas, se llaman sistemas cristalinos de cristalización, que dan la forma a los minerales. Los minerales son un montón lo que hay en la corteza terrestre. No estoy hablando de los iones o elementos, que solamente son 11 lo más importante, ¿verdad? Pero eso, entre ellos se combina y dan lugar a cientos de tipos de minerales. Pero cristalizan en 7 sistemas cristalinos. Unos cristalizan en un sistema y otros en otro, etc. Eso lo vamos a ver ahora muy rápidamente porque solamente para que conozcan la complejidad de este asunto. Aquí tenemos, por ejemplo, un sistema cristalino que se llama sistema cúbico.
Muchos minerales cristalizan en este sistema cúbico. Cuando cristalizan dan lugar a cubos. Obviamente sabemos que es un cubo, ¿verdad? Esto que está acá. Y si ya el hombre los ha estudiado y ha formulado ciertas ideas para facilitar su estudio de cada uno de estos 7 sistemas. Por ejemplo, el sistema cristalino cúbico. ¿Qué características tiene? Nosotros ya sabemos su característica, que tiene caras iguales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero químicamente, o mejor, internamente, o mejor, atómicamente, si le hacemos análisis, podemos definir en él que está formado por 3 ejes. Por supuesto, estos ejes son imaginarios, que el hombre se lo ha inventado para estudiar estos cuerpos. Acá tenemos un eje que viene para adelante, que se le denomina eje A. El eje B que va horizontal y el eje C que va vertical. Los 3 ejes son iguales porque es un cubo. Y aquí cristaliza, decía yo, muchos minerales, como por ejemplo la pirita, el oro, la plata. Todos ellos cristalizan y algunos y muchos otros más. Y que cuando cristaliza forman cubos. Otro sistema de cristalización es el sistema tetragonal. Acá los ejes imaginarios del centro ya no son los mismos que el anterior, porque acá el eje A es igual al eje B, pero el eje C ya es más largo. Por eso ya no es cubo, este es un ejemplo, ¿verdad? Esta es una foto de un mineral natural. Ya es más largo, ya no es cubo, es más alto. Y aquí también cristalizan muchos otros minerales, como el zircón. Otro sistema cristalino, el ortorrómbico. Fíjense que los 3 ejes son desiguales ya aquí. El A más cortito, el B más largo y el C intermedio entre ambos. Y aquí cristalizan también muchos minerales en este sistema. Y siempre, cuando cristaliza en un sistema, siempre cristalizará en el mismo, no cambia. Por ejemplo, la baritina. Otro sistema, el sistema monoclínico, cada vez más complejo sus ejes. El sistema monoclínico, los 3 ejes son desiguales, de diferente longitud. Y hay algo que me olvidé de decirle al comienzo, de que los 3 ejes se cortan en un punto, hasta aquí, hasta el ortorrómbico, donde todos los 3 ejes son desiguales y se cortan en un punto y forman ángulos de 90 grados, cada uno de ellos, 90 grados. O sea, son ángulos ortogonales o rectos, ¿verdad? De 90 grados. Pero aquí, en el monoclínico, los ejes son desiguales y ya hay un ángulo que ya no es de 90 grados, ya es de más de 90 grados. En el monoclínico. Y en el triclínico el asunto se hace más complejo todavía, porque los 3 ejes son desiguales y los 3 ángulos también son desiguales, ya no se cortan en 90 grados. Aquí también, igual que en otros minerales, en el otro sistema, cristalizan muchos minerales y su figura ya es más compleja. Y existe por último el sistema hexagonal, fíjense.
El sistema hexagonal, donde la diferencia con los anteriores es que acá este tiene 4 ejes. 4 ejes. Y por supuesto ya tiene más cara, ¿verdad? Sistema hexagonal. Bien, en estos 7 sistemas cristalizan todos los minerales existentes en nuestra corteza, ¿verdad? Son muchos, pero en estos 7 se encuentran agrupados. Aquí algunos ejemplos, por ejemplo, el apatito. Bien, sigamos. Eso era para conocimiento de la complejidad. Hemos visto la parte física de los minerales, lo complejo que es, ¿verdad? Minerales, vamos a seguir con ciertas definiciones. Minerales nativos. ¿Qué son minerales nativos? Son algunos elementos, por ejemplo, el oro, el cobre, el azufre y el carbono en estado de diamante y grafito, que por sí solos constituyen minerales. O sea, los minerales nativos son aquellos elementos que no necesitan combinarse con otros elementos para formar un mineral, sino es que ese ion solito o ese elemento solito forma el mineral. Por ejemplo, el oro. El oro no se combina con nadie para hacer oro. El oro es solito AU, oro. El cobre también, el azufre también, el carbono también, como el diamante. A esos se le llaman minerales nativos. No son muchos, no son muchos. La mayoría, sigamos leyendo, la mayoría de las especies mineralógicas se componen de 2 o más elementos, ¿verdad? Si lo hemos visto. La mayoría están compuestos, no son nativos, están compuestos. El oxígeno es el elemento más abundante en las rocas. Ya lo hemos visto también, 50%, ¿verdad? En combinación con otros elementos forma compuestos llamados óxidos. Hay muchos óxidos, ya vamos a ver el grupo de los óxidos enseguida. Algunos de los cuales se presentan en estado mineral. El silicio es el más abundante después del oxígeno y por eso no es de extrañar que la sílice, el óxido de silicio, la sílice es óxido de silicio, sea el más abundante de los óxidos. Entonces, como el silicio, como el oxígeno es el más abundante y el silicio es el más abundante, bueno, estos dos cuando se combinan forman dióxido de silicio, que es el cuarzo, y que este cuarzo o esta sílice es el mineral más abundante, lo decíamos hace rato, que existe. Uno va en cualquier parte. Ahí, como les digo, ahí en su cuarto seguramente bajen el dedo y si su dedo se pegó una partícula durita, eso es cuarzo que hemos metido en nuestros zapatos. Ni qué decir en la calle, ni qué decir más allá donde están construyendo, que hay un montón de arena ahí que hacen los albañiles para construir. Todo es cuarzo. Abundante cuarzo por todas partes. Ni qué decir, sale al río Piraí, todingo es cuarzo. Bien, sigamos. Hemos definido entonces hasta ahora los minerales nativos. Seguimos. Los cristales, ¿qué serán? Cristales, dice, el cuarzo puede hallarse en forma de prismas transparentes e incoloros,
formados por 6 caras laterales y terminados por una pirámide hexagonal. Los griegos dieron el nombre de cristalos, hielo transparente, a estas hermosas formas. Y aún en la actualidad, el cuarzo hialino, transparente como el agua, se llama todavía cristal de roca. Cuando estemos terminando el tema, yo les voy a mostrar algunos minerales que tengo aquí en mi colección. Y por supuesto, ustedes pueden ver en internet belleza de minerales que hay en foto, ¿verdad? Decíamos entonces, Juantito, decíamos entonces que el cuarzo es abundante, ¿verdad? Y que la mayoría de los demás minerales pueden desarrollarse también en formas simétricas, limitadas por caras planas, conociéndose en conjunto con el nombre de cristal. Entonces, ¿qué es un cristal? El cristal es un mineral, por supuesto, pero que ha desarrollado todas sus caras según el sistema donde cristalice. Por ejemplo, un cubo. Si encontramos nosotros un cubo, un mineral que es un cubito perfecto, ese es un cristal, que puede ser el oro, que puede ser la plata, que puede ser la pirita, ya vamos a verla. Todos esos son del sistema cúbico y que podemos encontrar en forma de cubo. Un cubito perfecto lo podemos encontrar en el campo. Entonces, eso es un cristal. Es un mineral, pero que ha desarrollado todas sus caras. La mayoría de los minerales no desarrolla todas sus caras. Son minerales que están constituidos en forma, de acuerdo a la definición, ¿verdad? Que se ha cristalizado en un sistema y que químicamente también obedece a una fórmula, pero que no ha podido desarrollar todas sus caras. ¿Por qué no ha podido desarrollar todas sus caras? ¿Por qué no siempre los minerales cuando se forman desarrollan todas sus caras? Bueno, hay diferentes aspectos que hacen que no desarrollen todas sus caras, que no formen cristal. ¿Cuáles son? Primero hay que decir que los minerales pueden tener dos orígenes. Pueden provenir del enfriamiento del magma. Estamos hablando otra vez de la astenosfera, por donde sale el magma, por una grieta, se va enfriando el magma, se va formando corteza nueva y se va formando roca. Mire usted, eso lo habíamos visto ya, ¿verdad? Entonces, cuando se van formando estos minerales, ¿cómo se van formando? Porque el magma se va enfriando. Y entonces los iones, en el magma solamente habrá iones, pero después ya al enfriarse se van uniendo los iones y van formando minerales. Y entonces cuando el enfriamiento es muy rápido, no da lugar a que los átomos se organicen adecuadamente y formen toda su cara del mineral. Ese puede ser una causa. O sea, falta de tiempo porque el enfriamiento fue rápido, porque el magma se movió muy rápido
y no dio lugar a que se formen adecuadamente los cristales. Otra causa puede ser la falta de espacio. El magma se entró por una grietita y no hay mucho espacio donde formar su cristal, entonces tendrá minerales a medio construir, digamos. Esa puede ser otra causa. E incluso cuando el enfriamiento es demasiado rápido, ni siquiera forman minerales, sino que forman material amorfo, se llama, que está compuesto por iones, pero que no obedecen a ninguna de las reglas, ni física ni química, por lo tanto no es mineral. Sí, se le llama material amorfo. Bien, en los últimos años dice el estudio de los cristales por medio de los rayos X ha relevado que su forma simétrica no son más que la expresión exterior de una estructura interna perfectamente organizada. Por eso están todas sus caras. Todo esto, entonces, ya habíamos explicado el origen magmático de minerales, pero no solamente a partir del magma se forman los minerales. Se forman también los minerales sedimentarios, por ejemplo. Se forman sin que haya magma. ¿Cómo? En el altiplano, pues si lo acabamos de ver en el tema anterior. En el altiplano, ¿cómo se forman los minerales ahí en el Salar de Uyuni? ¿Cómo se forman las sales ahí en el Salar de Uyuni? ¿Alguien fue al Salar de Uyuni? Nadie. ¿Alguien tiene una muestra de sal del Salar de Uyuni? Ya. Entonces yo les voy a mostrar después algunas muestras. Entonces en el Salar de Uyuni no hay magma y los minerales se forman por saturación del medio, ¿verdad? Y la precipitación, así se forma la sal, así lo habíamos dicho y así lo habían dicho ustedes también. Y yo les había dicho que no solamente la sal se forma ahí, se forman los carbonatos de calcio, los sulfatos de calcio, los boratos, los nitratos. Muchos minerales se forman ahí, a esa temperatura, y no por el enfriamiento del magma. A estos minerales le vamos a llamar minerales sedimentarios, que después ya lo vamos a volver a ver. Eso sería entonces un cristal. Sigamos. Ejemplo, miren, esto es un cristal de roca o cuarzo, ¿verdad? Aquí los átomos están muy bien organizados de acuerdo al sistema en que haya cristalizado, tetragonal o hexagonal, perdón. Entonces, este es un cristal puro, dióxido de silicio, cristal. Sin embargo, por acá puede tener alguna forma que no tienen, que no son cristalinas, pero sin embargo son mineral también, pero no cristal. Una cosa entonces será el mineral, que a lo mejor no tiene forma definida, pero es mineral, y otra cosa son los cristales que tienen forma definida. Pero ambos son minerales. Pero el cristal puede ser mineral. No que puede ser, es mineral. Pero el mineral no necesariamente es cristal. Sigamos. El polimorfismo, otra propiedad de los minerales. ¿Qué es el polimorfismo? Es la capacidad que tiene determinada sustancia de presentarse bajo dos o más formas o especies de cristales completamente diferentes. Es decir, de cristalizar en estructuras reticulares apropiadas a las condiciones físicas existentes en el momento de su formación.
¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo puedo que no me salga estas notificaciones acá en la pantalla ni me perjudique, ni me interrumpa? ¿Alguien me puede ayudar? Eso, por ejemplo. Puede desactivar las notificaciones, ingeniero. ¿Dónde la desactivo? Ya donde están los tres puntitos donde se puede decir que uno va a Google, ¿no ve? Hay unos tres puntos que aparecen. A ver, un momentito. Ahí en la propia notificación hay 3 puntos, Inge. Sí, se puede ver al ladito de la X. ¿Dónde? Para que ya no aparezcan más estas notificaciones, ingeniero, donde está la parte de 3 puntos. Ok. Espérenme un segundito, los voy a cortar ya.
Ya, perdonen. ¿Cómo me decía que tenía que hacer, compañero, aquí en estos 3 puntitos? No, en los puntos de acá arriba que están arriba, donde está blanco, donde está su foto al ladito ahí. Sí, Apriete, vaya a configuración. Configuración está más abajito. acá. Ahí. Ahora en el lado izquierdo, vaya donde dice privacidad y seguridad. Ya, Donde dice configuraciones del sitio. Acá mano, nomás, más abajito dice configuración del sitio, ingeniero. Más sí, abajito. Ahí. sí. Ahora va más para abajo y le sale ahí lo que son notificaciones. Si va un poco más abajo, le sale. Más bajito. Ahí Acá, están notificaciones, ahí. sí. Da clic y puedes colocar acerca de que no permitir que los sitios envíen notificaciones. Y así ya corta las notificaciones de todos. Los sitios, ¿dónde está eso? Aquí, ¿no? Ese. Listo. Ya con eso se cortaría todo lo que son las notificaciones de Google y de las Ya, otras páginas que hay. ya. Y tengo que poner acá, nada más que eso, ¿no? No, nada más que eso, ingeniero. Listo. Ya, gracias. Seguimos. A ver. Bien, ¿en qué andábamos? Acá. Bien, estábamos en polimorfismo, ¿verdad? Entonces, acá, léanlo todo eso, yo les voy a explicar simplemente. Los polimorfismos quiere decir que algunos minerales adquieren diferentes formas también. O sea, cuando yo les dije de que cada mineral tenía su propia forma porque cristalizaba en uno de los 7 sistemas, bueno, hay algunas excepciones donde algunos minerales cristalizan en 2 sistemas, no solamente en uno, sino en 2 sistemas. Entonces, y a esto se le llama polimorfismo, porque adquieren, por supuesto, diferentes formas. Oye, ¿qué pasó con eso? Compañero, ¿qué pasó con eso? Qué raro, ingeniero. Sí, cuando colocaba eso siempre se quitaban todas las notificaciones. Bien, teóricamente así tendría que ser. Bueno, después lo vemos. ¿Ya? Seguimos. Entonces, porque lógicamente, imagínense ustedes un mineral que de pronto cristaliza en el sistema cúbico, y a la vez también puede cristalizar en el sistema triclínico, digamos. El resultado de la forma de los minerales va a ser diferente. Uno va a tener la forma de un cubo, ¿verdad? Y el otro va a tener la forma de otro mineral raro, otra forma. Y por supuesto, sus características, otras características físicas también van a ser diferentes. Lo único que va a ser el mismo va a ser su composición química. Así tenemos como un ejemplo muy, muy común. Lo que sucede con el diamante. El diamante, fíjense usted. El diamante es un mineral cuya composición química es el Carbono. Carbón, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos conseguir diamante y es carbono. Es un mineral nativo, porque solamente el ion carbono
determina el mineral diamante. Sin embargo, hay otro mineral que siempre me olvido de su nombre, pero que por aquí ha de estar. Grafito. El grafito. ¿Conocen el grafito? Sí, ingeniero. ¿Cuál es? Es como la mina de lápiz en sí. Es la mina de lápiz. Todas las minas de los lápices que utilizamos de color negro es de grafito. Entonces, fíjense ustedes, el grafito es blandito, es oscuro, a diferencia del diamante, que es durísimo, es el mineral más duro que existe y que, bueno, es transparente, translúcido. Entonces, son totalmente diferentes los dos y ambos son carbono. Entonces, ¿por qué? Por el sistema de cristalización. Leamos, ya se habrá visto, dice que el diamante y el grafito son ambos formas cristalinas del carbono en correspondencia a sus propiedades físicas bien contrastadas. Uno es duro y brillante, el otro es blando, opaco y deleznable, entonces que se deshace. Cuando uno lo toca queda pegado como la mina de un lápiz, ¿no? Queda pegado en los dedos. Los cristales de diamante y grafito tienen estructuras reticulares muy diferentes. El aspecto físico el que no funciona. Este contraste además refleja las grandes diferencias de condiciones físicas en las que han cristalizado los dos minerales. Por eso es lo que son diferentes, porque ellos son de origen magmático, se originan por el enfriamiento del magma, pero en distintas condiciones de presión y temperatura. El diamante ha cristalizado a grandes profundidades, a altas temperaturas y a altas presiones. Y el grafito, todo lo contrario, bajas presiones, bajas temperaturas. Leamos. El diamante requiere una combinación de alta temperatura y una presión tan elevada que solo recientemente ha sido posible fabricar diamantes artificiales, aunque no tienen la calidad de los naturales. Por el contrario, para obtener grafito son suficientes condiciones moderadas de temperatura y presión. Entonces, ese es el ejemplo más claro de minerales con polimorfismo. Disculpe, ingeniero. Sí, ¿El oxígeno y el ozono también sería? perdón. ¿El oxígeno y el ozono también sería polimorfismo? El oxígeno y Y el ozono. Es que solamente varía la valencia. es que no la escucho bien. Que O si sea, el oxígeno está y el retumbando ozono mucho. No sé. también sería. Espere, parece que yo tengo mucho volumen. Un ratito. Ahora. Que si el oxígeno y el ozono también sería El polimorfismo. ozono. Eso no lo entendí, la palabra ozono, ¿verdad? Porque el ozono es O3, ¿verdad? Ya, sería un polimorfismo. Lo que pasa es que ellos no son minerales. Son iones, son gases, ¿verdad? No son minerales, no podemos incluirlo con las propiedades de los minerales como es el polimorfismo. ¿Correcto? Ya. ¿Qué más? Seguimos. Impurezas de los minerales. También otra propiedad que tienen los minerales son sus impurezas. O sea, que hay minerales que pueden tener impurezas
y pueden adquirir otras propiedades físicas por su impureza. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que más o menos se den cuenta. Supónganse que un albañil esté construyendo una pared con ladrillo adobito y le ponen los adobitos y de pronto, bueno, le faltó ladrillo adobito y por ahí consigue unos ladrillos que no son de adobito, perdón, que no son de cerámica, no son de barro, no son de arcilla, ¿verdad? Como los adobitos, sino que son de cemento. Entonces el color va a ser diferente, pero va y tienen el mismo tamaño de que sus ladrillos adobitos y pum, encajan en su pared. Y sigue construyendo su pared, porque después la va a revocar su pared y ni se va a notar si son ladrillos de cerámica o son ladrillos de cemento. Entonces esos ladrillos de cemento vienen a constituir las impurezas en la pared. En un mineral también ocurre esto. Cuando, por ejemplo, el cuarzo está construyendo su cristal o su mineral, porque se está enfriando lentamente el magma, de pronto puede aparecer un ion diferente por ahí, pero que tiene el mismo tamaño que el ion silicio o que el ion oxígeno. Entonces se mete y toma parte del mineral, pero ya le dan diferente coloración. Por ejemplo, el hierro se mete y sigue la construcción del mineral de cuarzo, pero ya va a tener otro color, porque el cristal de cuarzo es incoloro y transparente, como hemos visto hace rato la figura. Pero sin embargo, si ya se mete el ion hierro, ya va a adquirir otra coloración. Se va a constituir en lo que nosotros conocemos como amatista. ¿Conocen la amatista? La amatista, ¿la conocen? Estoy seguro que la conocen. Amatista. Pero yo sé que esta otra la van a conocer, la bolivianita. La chica seguro que la conoce. Saavedra, ¿la conoce la bolivianita? Saavedra. ¿No la conoce? No, no, ingeniero, no la conozco. Panoso. Bolivianita. He escuchado de ella, pero yo nunca he tenido ni la he visto. Pero creo que me dijeron que era medio color rosada o morada. Ya. No sé. Nadie vio la bolivianita. Ingeniero, ¿es una piedrita que hacen joya? ¿Perdón? ¿Es una piedrita que hacen joya? Claro, pero ¿qué color es? Color morada. Esa es la amatista. Esa es la amatista. Ya. Pero la bolivianita, ¿cómo no la van a conocer? Es violeta y Es de color lila con amarillo y medio blanco. Su borde. Correcto, correcto. Adriana, entonces, es anotable y Cari también. Así es la bolivianita, la que es de un solo color, o sea, media morada, media violeta, es la amatista. Y la bolivianita tiene en un solo mineral dos colores, amarillo y morado. Esto porque se le han metido impurezas. El hierro da color, le da el color morado y el fósforo le da el color amarillo. Entonces, por eso se llama bolivianita, no es una piedrita. Nosotros no vamos a hablar de piedrita acá, porque aquí para nosotros los geólogos
Las piedritas no existen, son para los albañiles las piedras. Nosotros vamos a hablar de rocas y de minerales. Entonces, la bolivianita es un mineral compuesto por dos y moradito, o violeta. La cuestión que esta impureza, el fósforo le da color amarillo y el hierro el color morado. Cuando se presentan separados, el amatista se llama el morado y el amarillo se llama citrino. Citrino. Bien. ¿A quién tenía que anotar? Rapidito. Cari. ¿Quién más? Vargas Gutiérrez. ¿Perdón? Vargas Gutiérrez. Vargas. Ya. ¿Quién más? Ah, también el compañero por ahí me respondió, el que siempre responde. Guaita, ¿verdad? ¿Guaita era? No. No era Guaita. Era... A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se llama? Pues, bueno. A ver, Edison era, ¿no? El que me ayudaba por ahí. Ya, seguimos. Seguimos. Bueno, eso en cuanto a la impureza de los minerales. Y por último, los minerales amorfos, que ya también lo habíamos definido, son minerales que no llegan a formar minerales porque el enfriamiento fue muy rápido o porque no hubo espacio para que se organicen los átomos de tal manera que forman una masa o un cuerpo o un material amorfo, pero que no son minerales. Eso hasta ahí lo dejamos porque ya se nos acabó el tiempo. Para la próxima clase les voy a mandar el tema 3 y vamos a hacer preguntas también del tema 2. Vamos a hacer preguntas del tema 2 y les voy a mandar el tema 3 para que los vamos viendo, ¿de acuerdo? Ok, Bien. Entonces vamos a pasar lista de asistencia. Bien. Aguilera. Presente, Aguilera. Alvarado. Amelunge. Angulo. Presente, Angulo. Cádiz. Presente, Cádiz. Cari. Presente, Cari. Castillo. Presente, Castillo. Castillo Mardoa. Choque Casia. Presente, Choque. Choque Panamá.
Columba, Presente Columba. Cruz, Mamani, Presente Cruz. Durán, Presente Durán. Flores, Presente, Severino, ingeniero. Galván, Presente, ingeniero. Gutiérrez, Presente Gutiérrez, ingeniero. Guzmán, Presente Guzmán, ingeniero. Hidalgo, Presente Hidalgo. Guaita, Presente Guaita. Landívar, Laura, Presente Laura. López, Presente López. Martínez, Presente Martínez. Panoso, Presente Panoso. Ramírez, Ramos, Rivera, Presente Rivera, ingeniero. perdón, Presente Rivera, ingeniero. Rivera Chávez, Sí, pasa que mi cámara está muy mal. primera clase usted, ¿no? No sé, compañero. Peligrando ya. Rivero Vargas, Rojas, Saavedra. Presente Rojas. ¿Presente quién? Presente Rojas, ingeniero. Primera clase también, ¿no? No sé, lo que tienen primera clase, compañerito. Saavedra, Presente Saavedra, ingeniero. Sandoval, Saucedo, Vargas, Gutiérrez, Presente Vargas. Wills, Eguíbar, listo. Bueno. Perdón. Listo, jóvenes. Eso es todo por ahora. Nos vemos la próxima clase el día lunes, ¿verdad? Ya saben, entonces repasen el tema 2 que voy a preguntar y vean el tema 3 para que ya vayan viendo lo que vamos a llevar. Eso es todo por ahora. Que les vaya bien. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.